dice así, voy a leer desde el 12:25, nos quedamos en el 12:24, pero en realidad la sección comienza en el 12:25. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. La semana pasada, mis hermanos, vimos cómo el Señor poderosamente sacó a Pedro de la cárcel. Se recuerdan que Herodes se ensaña en contra de la iglesia y encarcelan a Pedro, pero matan a Jacobo. Y era una de tantas persecuciones. Es la primera persecución, digamos, a través del gobierno, pero ya habían sido perseguidos por las autoridades judías, el Sanedrín. Pero curiosamente Lucas se encarga de decirnos en el versículo 24, antes del que leímos, 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En otras palabras, Lucas nos está dejando claro que la misión, como la reunión que van a tener los jóvenes, la misión se está llevando a cabo. Y aquí, mis hermanos, lo que pasó con Pedro, con Jacobo, fue como un paréntesis, porque antes de ese pasaje, en el capítulo 11, habíamos visto que Bernabé y Saulo habían estado en la iglesia de Antioquía, que es la que estamos viendo hoy. Habían estado por un año y había sido la primera iglesia en donde se le llamaron los cristianos a los creyentes, porque era una iglesia compuesta tanto por gentiles y judíos. Nos quedamos en que ellos son enviados con una ofrenda por la necesidad a Judea. Y aquí el versículo 24 dice, pero cuando regresaron, no solo vinieron solos, no solo fueron a dejar la ofrenda, traían consigo a Juan, que consideramos, de acuerdo aquí en la traducción, dice que Juan llamado Marcos, que se cree que es el escritor del Evangelio de Marcos. Juan Marcos es la casa donde estaba esta joven Rode, que Pedro al salir de la cárcel llega y toca la puerta, dice que estaba en la casa de María, madre de Juan Marcos. Entonces estamos de regreso aquí. Pero este mensaje, mis hermanos, va a ser muy práctico. Queremos ver cosas de Antioquía, de Antioquía, que es una iglesia que avanza en el Evangelio. Y voy a usar esta otra frase, y avanza el Evangelio. Avanza en el Evangelio, son preposiciones diferentes, y avanza el Evangelio. Eso es Antioquía. Pero queremos pedirle al Señor que nos haga una iglesia que avanza en el Evangelio y que avance el Evangelio. Mucho se habla hoy de qué es una iglesia sana. Se escriben libros, se escriben tomos. ¿Cuáles son los rasgos de una iglesia sana? ¿Cuáles son los rasgos de una iglesia avivada? Y por supuesto que en este mensaje es un tema muy amplio, no lo podría cubrir. Pues lo que yo pretendo hacer es sacar de estos 5 versículos que leí algunos rasgos de una iglesia que está avanzando en el Evangelio. Mi objetivo no es que la iglesia se vea como una iglesia perfecta, ni esta iglesia es, por supuesto que no somos perfectos, pero que se vea un avance, un crecimiento, un avivamiento, andar en los propósitos de Dios. Así que veremos de este pasaje, hay muchas cosas más que decir de una iglesia sana, pero de este pasaje veremos 3 cosas bien sencillas y algunos me dicen, oiga pastor, ¿y por qué las enumera? Es una cuestión didáctica que yo busco hacer para que a ustedes se les quede el objetivo del mensaje. Entonces, una iglesia que avance el Evangelio, número 1, es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Número 2, una iglesia que avanza en el Evangelio es una iglesia que tiene un liderazgo fuerte y sano. Número 3, una iglesia que avanza en el Evangelio es una iglesia que avanza en la misión.
Entonces, ¿ya se les quedaron? ¿Se recuerdan? ¿Cuál es una iglesia que avanza en el Evangelio? Una iglesia guiada por el Espíritu, con liderazgo fuerte y que avanza la misión. Hablemos un poco por qué creemos que una iglesia sana, fuerte, avivada, es guiada por el Espíritu. Mira el versículo 2 y luego vamos a poner nuestros ojos en el versículo 4. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, 13:2, el Espíritu Santo dijo. Ahora, es bien curioso que le da como una personalidad presente al Espíritu Santo en esa reunión de ayuno y de oración. No nos dice Lucas cómo dijo, no nos dice cómo habló, no sabemos si fue audiblemente, si fue una impresión en los espíritus de cada uno de ellos, pero lo que Lucas dice, y con mayúsculas, no dice, y se sintió, es diferente decir, sentimos un espíritu de temor, o un espíritu positivo, no. Aquí dice, el Espíritu Santo, refiriéndose a la tercera persona de la Trinidad, a Dios Espíritu Santo, fue muy claro en la elección de Bernabé y de Saulo al llamado, y esto se conoce, lo que vamos a ver la otra semana, el primer viaje misionero. Es por primera vez en la historia que la iglesia va a avanzar su palabra fuera de Jerusalén, Judea, Samaria, incluso fuera de Antioquía. Dice el versículo 4 que bajaron a Seleucia. Seleucia es el último puerto que se encuentra en la costa, vamos a decir, de Israel, por decir así, aunque ahora está ocupado por Palestina, pero en la costa palestina, y está enfrente del mar Mediterráneo para salir a Chipre, y es lo que hicieron justamente ellos, se embarcaron de Seleucia. Entonces, Lucas se encarga de decirnos quién dijo esto, quién designó a los misioneros y la misión. El Espíritu Santo, versículo 4. Ellos pues, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Es decir, esta no es una iglesia que toma decisiones en base a planes, a organización, a ideas buenas, sino que es una iglesia que está oyendo la voz de Dios Espíritu Santo. Evidentemente está bajo su dirección, bajo su sujeción, bajo su gobierno. Pero este tema es uno que muchos se preguntan: oiga, pastor, ¿cómo es que Dios habla por su Espíritu? ¿Que acaso no tenemos la palabra inspirada por Dios y esta es suficiente para hablar? El Espíritu Santo habla así, de esta manera. Yo creo que este es uno de los pasajes más claros, como varias instancias en la vida de Pablo y de los Hechos, en donde el Espíritu Santo dice. Y a lo que me refiero es, quiero poner esta plataforma de nuestro entendimiento teológico y mi entendimiento teológico personal. Esta es la palabra de Dios inspirada por Dios. Según Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda. Estamos hablando de Génesis a Apocalipsis, porque hoy hay corrientes que dudan que si la inspiración del Nuevo Testamento, porque hubo mucha confusión en los idiomas, que no saben si las traducciones que tenemos son las correctas. No, mi hermano. Cualquier persona que cuestione que la Biblia es la palabra de Dios, esa persona es una secta. Los creyentes, cristianos, como dice Hechos capítulo 11, creemos que esta es la palabra de Dios, toda inerrante, toda autoritativa, toda inspirada, toda palabra de Dios. No hay error en ella, no hay mentira, es la verdad. Esta es nuestra delicia, es la que edifica el alma. Pero estamos hablando de instancias que no están escritas en la palabra de Dios. Situaciones en donde tú tienes que decidir la voluntad del Señor para tu vida. Ejemplo, ¿cómo supo Andrés y Ana que debían venir a Guadalajara? Me dice Andrés
ayer me estaba comentando, que ellos oraron y se retiraron y ayunaron. ¿Cómo supiste tú que la esposa o el esposo, el cónyuge, pues, con el que te casaste, es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cómo sé yo qué serie sigue para la iglesia en predicación? Entonces, hay caminar diario, práctico, en donde necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y yo espero que este mensaje va a ser muy práctico, te ayude a ver el balance entre la guianza del Espíritu Santo, que de hecho la palabra guianza no aparece en la Real Academia Española, yo siempre la busco y me la corrige el corrector y es guía, pero bueno, ustedes entienden a lo que me refiero. La guía o la guianza del Espíritu Santo es indispensable para una iglesia que avanza en el Evangelio. Ahora, lamentablemente los creyentes sanos y reformados, y los pastores que tenemos una teología reformada, a veces nos etiquetamos en denominaciones y decimos, es que esto no puede ser. Y te voy a decir cuál creo que es la realidad. Creo que la realidad es porque reaccionamos. Nos gusta vivir en los extremos. Hay un extremo que ha dicho, solo esta es la forma que Dios puede hablar. Ahora, ¿es eso verdad? Sí, claro que sí. Pero creer lo contrario sería decir el Espíritu Santo no es Dios. Y estas decisiones en el día a día, como el Señor confirmó también, por ejemplo, que yo debía de ser un siervo en esta iglesia, en esta ciudad, como el Señor me guió a escoger mi esposa. El otro extremo es tomar la palabra de Dios en vano. Y muchos se atreven a decir el Señor ha dicho cuando no ha dicho. Y entonces traen profecías, directivas, impresiones que más bien parece que lo que hubo ahí es una comida demasiado fuerte en la noche y que tuvieron sueños, impresiones. Yo espero que este mensaje te ayude a ver cuándo es la voz del Espíritu y cuándo no es la voz del Espíritu. Entonces, lo que veo que sucede en iglesias sanas como esta es que hay una reacción. Y las reacciones nunca son buenas. Por ejemplo, los Corintios dice, anhelad ardientemente los dones del Espíritu. Pero yo encuentro mucho cristiano que por los abusos del mundo carismático, del abuso del mundo pentecostal, de personas que han dicho palabra profética que no se cumple o que son directivas o que son de interés personal, entonces llegan estos pasajes y dicen, no, yo no creo que sea para nuestro tiempo. Lo cual no es cierto. No por una reacción vamos a impedir que el Espíritu Santo sea Dios y guíe nuestras vidas. De hecho, yo he estado hablando con Andrés, nosotros queremos ser un equipo pastoral guiado por el Espíritu Santo. Mira, te voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque hay un ministerio, hay pastores que yo quiero que aquí haya ministerio de adolescentes. Ahora pregunta, ¿nos lo dijo el Espíritu Santo? ¿O es una brillante idea? ¿O es una necesidad que tú ves? Porque si no lo ha dicho el Espíritu Santo, a veces nos vemos copiando. A mí me han dicho personas, me voy a tener que retirar porque allá sí hay un programa de hombres, aquí sí hay un programa de adolescentes, aquí sí hay escuela cristiana. Hermanos, yo estoy queriendo con Andrés doblar rodillas y decir lo que el Espíritu Santo diga para esta iglesia. Que si vamos a transmitir, ¿lo dijo el Espíritu Santo? Que si no vamos a transmitir, ¿lo dijo el Espíritu Santo? Que si los invitamos a la reunión de los miércoles, ¿es por algo que hemos oído del Espíritu Santo? O nomás porque el pastor le gusta enseñar y yo estoy bien cansado, los miércoles son de gimnasio o del 2x1 de las donas. Hermanos, una iglesia que avanza en el Evangelio es guiada por el Espíritu Santo. Entonces veamos algunas formas prácticas de cómo el Señor te guía por su Espíritu en estas áreas que no están en la Biblia. ¿Cómo sabes si es la voz del Espíritu Santo? Veamos primero de este pasaje la postura. La postura correcta para oír la voz del Espíritu Santo es una de dependencia. O sea, ningún arrogante tampoco lo guía el Espíritu. Salmo 25 dice, tú me has guiado, me has tomado de mi mano derecha. El Espíritu Santo guía a aquellos, mira qué estaban haciendo, versículo 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban.
La palabra ministrar es servir. ¿Cómo lo estaban sirviendo? Estaban sirviéndolo con su adoración. Estaban buscando su rostro. Y estaban en ayuno. El ayuno no tuerce el brazo del Señor. Ahora, ¿qué es el ayuno en este contexto y de acuerdo a lo que Isaías enseña? El ayuno no es nada más ni nada menos que demostrarle al Señor tu dependencia espiritual, absteniéndote de un bien natural como la comida y diciéndole: Señor, separado de ti no puedo hacer nada. Me restringo la comida para mostrarte mi dependencia, Señor. No es que ayuno para, voy a tener una oración especial y entonces me va a contestar. No. Nada más estamos diciendo, soy dependiente. Así como dependo de la comida, yo me abstengo de la comida para mostrar mi dependencia por ti, Señor. Hay tiempos de buscar hacia el Señor. Cuando una iglesia, cuando un creyente cristiano está buscando al Señor, ministrando delante de su presencia, él está en la postura correcta para oír la voz de Dios. Estamos los miércoles en una serie de la oración, ¿no es cierto? Y estamos enseñando que la oración es comunicación. No es soltarle la lista al Señor de peticiones, ni de adoración, ni informarlo. Yo a veces estoy oyendo a alguien orar y comienzo a informarlo de cosas que ya sabe. Hermanos, no se trata de eso, se trata de hablar y dejar que Él hable por su palabra. En otras palabras, y esto es bien importante, si tú estás teniendo que tomar una decisión y no sabes si es la voz del Espíritu, te tengo buenas noticias. El Espíritu Santo no quiere confundir a sus hijos. Si tú eres un hijo verdadero, te lo voy a poner bien sencillo, este primer punto de cómo saber si es la voz del Espíritu. Si tú vienes en una actitud humilde, rendido, dependiendo, decir: Señor, no sé qué hacer, tú guíame, ten por seguro que Él te va a guiar. Amén. Mira cómo dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Todos los hijos de Dios están unidos a Cristo y el Espíritu Santo es el sello de la garantía. Y si tú eres hijo de Dios, Dios te va a guiar, Dios Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Muchas veces te va a guiar a mostrarte tu pecado, a mostrarte qué tan confundido estuviste en la decisión que tomaste, los pasos que diste. Él te va a guiar a toda verdad. Lo que quiere decir es que en las cosas que no están claras en la Biblia, tal como saber aquí en este pasaje quién iban a ser estos misioneros, quién va a ser un pastor, con quién te vas a casar, o cualquier ejemplo de tu vida, en qué lugar servir al Señor. Hay algunos que vienen: pastor, oiga, tengo 2 o 3 hijos, ¿cómo ve usted? Imagínate la insensatez que haría yo como pastor decirle a alguien: tenga 2 hijos, porque la situación está bien difícil financieramente y no queremos ser carga a la iglesia. Hermano, yo no soy el Espíritu Santo. Tú tienes que oír la voz del Espíritu, que Él te diga 2, 1, ninguno, 6. O le digo al revés: oye, 6, porque a mí me gustan mucho los niños. Bueno, mi esposo y yo decíamos de 4 o 5 antes de tener 3. Y ya después vemos la realidad de cómo son las cosas con 3. Pero esa voz no es la voz del pastor, es la voz del Espíritu Santo guiándote. Y los que son hijos de Dios somos guiados por Dios. Otro más práctico, quizás no les competa mucho a ustedes porque ustedes no son pastores o maestros, algunos. Entonces yo a veces: ¿qué predicamos, Andrés? Fíjate qué pregunta: ¿qué predicar? ¿Qué serie sigue los miércoles, los domingos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué crees que necesitamos como pastores? Venir de rodillas y decir: Señor, muéstranos las necesidades de tu pueblo y muéstranos qué libro de tan vasta fuente que es tu palabra va a suplir esas necesidades de tu pueblo. Entonces, papel y lápiz, por favor. ¿Cómo sabes si es la voz del Espíritu? Primero, ahorita te hablé de la postura correcta, en dependencia, en oración. Número 1, siempre la voz del Señor por su Espíritu va a ser de acuerdo a su voluntad. Nada que tú tengas una impresión que te habla el Espíritu Santo va a ir en contra de su voluntad. ¿Cómo lo sabemos?
Antes de este capítulo 13 teníamos capítulos previos en donde el Señor en su bondad había salvado a Saulo de Tarso. ¿Y te recuerdas cuando lo salvó? ¿Qué le dijo? Instrumento escogido me es este para ser testigo a los gentiles. La voluntad de Dios, desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo, Él me escogió como un testigo a los gentiles. Eso estaba guardado en su corazón. Lo sabía la iglesia de Jerusalén. Yo no veo a Saulo diciéndoles aquí, oigan pastores, pero recuérdense que a mí se me apareció el Cristo resucitado en el camino de Maús, por lo tanto ahorita que están planeando el primer viaje misionero, aquí estoy. No. Siempre que el Espíritu Santo habla va a ser de acuerdo a su voluntad. A Bernabé lo preparó como un hijo de consolación. Ahí vemos su voluntad. Porque pudo haber dicho, y el Señor dijo, aparten a Lucio de Cirene y a Manaén. No. ¿Ves cómo el Espíritu habla de acuerdo a su voluntad? Número 2. Siempre que el Espíritu Santo habla, hay una confirmación en su iglesia. Este problema de las profecías o de las revelaciones personales muchas veces son buenas ideas, pero no hay resonancia, es como que resuena en alguien más del cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo digo tener una voz del Espíritu Santo que me dijo algo, aquí vemos a un grupo de pastores confirmando, no se ve que hicieron una elección. Oigan, ¿y ustedes qué opinan? ¿Y la iglesia qué opina? ¿Si será Saulo, será Bernabé o no será él? Hubo una resonancia, mis hermanos. Ahora, quiero hacer una explicación porque yo encuentro que los que están tomando decisiones tienen muchas estrategias para tomar decisiones. Una es la famosa lista de pros y contras. Entonces comienzan a buscar con este punto, lo quiero aclarar, no es que comiences, hermano, ¿y tú qué piensas? ¿Tomo este trabajo allá en la ciudad de León o me quedo en Guadalajara? Y un hermano dice, sí, aprovecha. Y la otra señora te va a decir, no, ¿sabes qué? Está muy peligroso allá León, entonces quédate. Y entonces, pastor, ¿y usted qué opina? Y vamos haciendo la lista del sí y no. La voluntad de Dios no tiene que ver con pros y contras. Te voy a dar otro ejemplo. Más adelante Pablo iba a regresar a Jerusalén, ya avanzado en años, y le dice a un profeta, al que vaya, al de quien sea este cinto, este manto, lo van a agarrar y lo van a amarrar en Jerusalén. Por decirle, dijo Pablo, no vayas. Y él le dijo, yo tengo que ir a Jerusalén, porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no necesariamente es libertad de problemas. De hecho, los falsos pastores, cuando van así, al primer problema se regresan. Entonces, hay una confirmación en su iglesia, no quiere decir que hagas encuestas, no vemos aquí haciendo un examen psicométrico, a ver qué aptitudes tiene Bernabé, qué aptitudes tiene Pablo y Juan Marcos, que se lo van a llevar, yo lo veo muy joven a este muchacho. No. Estas cosas no revelan la voluntad de Dios. Dios dijo, el Espíritu Santo dijo, a este apártenme, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a la confirmación en la iglesia. Así que te quiero decir esto, mi hermano, si tú tienes una palabra del Señor, quiero decirte algo, esa palabra del Señor, si no resuena en nadie más, probablemente sea una muy buena idea, pero no sea la palabra o voz del Espíritu para ti. Señor, pastor, es que el Señor me ha revelado esto. O me ha dicho que me voy a casar con aquella fulanita. ¿Les ha pasado, hermanos? Que llegan, el Señor me lo ha revelado. No tomarás la palabra de Dios en vano. ¿Cómo te lo reveló el Espíritu? Pero cuando hay una resonancia, miren, yo también no solo he sido pastor, he sido miembro de iglesia. Cuando yo llegué a Ciudad Juárez, estaba sometido al equipo pastoral de la iglesia de Ciudad Juárez, en el 2010. A veces yo traía ideas y cosas de ministerios. Oiga, pastores, ¿por qué no hacemos esto? Y a veces me decía el pastor Carlos Contreras, que es el padre de Andrés, ¿sabes qué? Es buena idea, guárdalo ahí. Si es del Señor, en su tiempo lo vamos a hacer. Porque muchas personas quieren con esto que el Señor me ha hablado. Imagínate, tú vienes, pastor, el Señor me habló que le regale un terreno. ¿De qué tentación me vas a poner? Órale, ¿a dónde, hermano? Pero yo tengo que ser fiel y honesto y decir, déjame oramos, si es la voluntad de Dios que tú regales ese terreno. Número 3, la voz del Espíritu Santo te llevará a dar gloria a Dios. Nada que tú digas que el Espíritu Santo te ha hablado
te va a llevar al pecado, a algo que no dé gloria a Dios. Aquí es muy obvio, hermanos, después de esta reunión de oración y que el Espíritu Santo dijo, ¿qué crees que salieron? 2 misioneros y siervos de la iglesia, de los más gloriosos de toda la historia, sin darle gloria al hombre. Salió no más ni menos que Pablo y Bernabé, y salió el primer viaje misionero en donde el evangelio salió. Eso da gloria a Dios. La voz del Espíritu te llevará a dar gloria a Dios. Número 4, la voz del Espíritu nunca contradice su palabra escrita. Porque aquí es donde está la dicotomía. ¿Cómo el Espíritu Santo te va a estar pidiendo si es el Espíritu Santo que habita dentro de ti? Por el contrario, te va a ayudar o hacer andar en su palabra. Ahora, mis hermanos, con esto en mente, quiero decirte que el problema es que muchas veces en las iglesias nos hemos hecho muy, como dije, de una denominación y de tener temor a los excesos. Pero yo quiero decirte, Iglesia Gracia Soberana, seamos guiados por el Espíritu Santo. Yo sí se lo dije a Andrés, no vamos a tomar ninguna decisión, porque primero no tenemos ni todos los recursos, ni todas las capacidades, pero tampoco en base a presiones, en base a que, mira qué iglesia lo que está haciendo, no. Queremos tomar tiempo, nosotros nos juntamos los días martes como pastores, Andrés y yo, y queremos tomar tiempo para doblar las rodillas y decir, Señor, hágase tu voluntad. ¿Cómo saber quién es el próximo diácono de la iglesia? ¿Cómo saber cuál es la próxima serie? ¿Cómo saber cuál es el próximo ministerio? Entonces, cuando nosotros le traigamos algo, mis hermanos, ustedes están llamados a examinarlo, por supuesto, pero el Espíritu va a resonar en ustedes. Es como en los matrimonios, el marido es llamado a ser cabeza del hogar. Si ese marido depende del Señor, que es cabeza del hogar, como así está sujetado a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Entonces, cuando ese hombre está sujeto a Cristo, él trae una dirección, es decir, hija, vamos a hacer esto y esto. A lo mejor no te resuena a ti como esposa, pero cuando es del Espíritu, tú vas a tener una sujeción y sumisión voluntaria. Cuando les pidamos cosas como, yo sé que yo doy un gran énfasis a la reunión de los miércoles, a lo mejor vale la pena decir qué es lo que el Señor me ha mostrado. Yo siento la necesidad de edificarnos en la palabra, con bases, con fundamentos. Y algunos van a decir, pero es que yo tengo 20 años en la iglesia, pasó 30 años, yo ya sé. No, hermanos, el día que pensamos que sabemos, incluyendo tu servidor, ahí ya le erramos. No estudiamos para conocer más o para aprender más. De eso tal vez puedes llegar a aprender un poco. Pero venimos a la palabra para conocer más a Dios y ser transformados por Él. Yo siento esa carga de decir, no falten los miércoles, vengan los miércoles, porque es ahí donde el Señor está moviendo temas de importancia para ustedes. De hecho, estaba en Ciudad Juárez y me dice una señora de otra ciudad, oiga, pastor, yo estaba en un gran desánimo, en un COVID bien fuerte, y escuché uno de sus mensajes. Mi pastor me ha dicho que no oiga mensajes de otro lado, y le pregunté, oiga, de los de Gracia Soberana Guadalajara, ¿puedo escuchar? Y nos escuchó un miércoles y fue bendecida. Y digo yo, Señor, qué bueno, gloria a Dios. Pero el objetivo principal es para ustedes, por decir un ejemplo. Y así, yo tengo que asegurarme que el equipo pastoral de esta iglesia busque la soberanía de Dios. Pero en el plano personal, este mensaje no es para el equipo pastoral. Te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú eres un hombre y una mujer guiada por el Espíritu Santo? Tú tomas tus decisiones en base a que le preguntas a tus amigos, y agarramos el versículo de Proverbios, en la multitud de consejeros está la sabiduría, y es cierto, pero no en la multitud de los consejos que ellos te den, sino en la multitud de los consejos que ellos den aprobando la voz del Espíritu Santo. Te quiero dar estas buenas noticias. Tú no tienes que buscar lejos, cerca, ni nada de esto. Tú estás unido al Espíritu y el sello del Espíritu está en ti, y los que son hijos de Dios son guiados por Dios. Así que ven en actitud humilde de rodillas y dile, Señor, guíame. Mira, esta es la mejor postura. No sé qué hacer, Padre amado. Cuando yo ya lo intenté en mi fuerza, ya me equivoqué, ya fracasé.
ahí está la gracia de Dios sobre ti, porque su poder se perfecciona en tu debilidad, y la palabra dice, pues de más buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Número 2, mis hermanos, todo esto es el número 1. Una iglesia sana, una iglesia que avanza en el Evangelio, es una iglesia que guiada por el Espíritu Santo. Número 2, una iglesia que avanza en el Evangelio tiene un liderazgo sano y fuerte. Este es uno de los pasajes hermosos para ver una iglesia con pastores, con dones, con maestros, con evangelistas, con profetas. Lastimosamente no conocemos el ministerio de todos. El único que reconocemos obviamente es a Saulo, a Pablo y a Bernabé. Saulo y Pablo es el mismo, Bernabé y Pablo. Ahora, quiero hablarte que de este pasaje podemos aprender algunas cosas también en cuanto al liderazgo. La importancia, para que una iglesia avance, necesita tener hombres sanos, puros, pastores de Dios. Hermanos, sin eso no hay avance. Dice el pastor Miguel Núñez, toda visión u organización está desplantada sobre los hombros de sus líderes. En la medida en que una iglesia crece, sus líderes deben crecer espiritualmente, en carácter y en número. El líder fundamentalmente debe de crecer en carácter, porque ninguna organización crece por encima del liderazgo. Muchas personas dejan de crecer porque su pastor o líder deja de crecer. Hermanos, yo oro al Señor de la mies que Él levante obreros en esta mies, porque la mies es mucha, el trabajo es mucho. Yo veo mis limitaciones de tiempo, de dones, de la necesidad que tengo del Espíritu Santo para que esta sea una iglesia que avance. Y les voy a contar un chisme. Cuando vamos a estas conferencias, los pastores de iglesias más chicas tenemos la tentación a decir, uy, estamos a años luz de tener una producción así, de tener predicadores así. Y es una tentación de Satanás, porque el Señor nos llamó a ser fieles a su llamado, como se llama esa conferencia, no crecer numéricamente ni nada. Pero una de las estrategias para crecer es que el liderazgo sea fuerte en la iglesia. Hay una crisis y decadencia en el liderazgo de la iglesia cristiana. Te voy a mencionar algunos rasgos de esta decadencia. Escasez en la pureza doctrinal. Muchos dicen creer la palabra de Dios y aceptar su inerrancia, pero con su práctica niegan la inerrancia y veracidad de la Biblia. Hay escasez de integridad. Se escuchan escándalos en liderazgo, de abusos, de malversación de fondo, de inmoralidad en el matrimonio. Y miren, cada vez que yo evangelizo, yo tengo una ventaja, que me preguntan a qué te dedicas. Yo puedo decir soy pastor y comenzar una plática. Pero usualmente encuentro, yo no sé si pasará esto, y creo que en todos los estados pasa, aquí en Guadalajara, que cuando les digo que soy pastor, inmediatamente después me toca hacer una defensa de todos los pastores falsos de integridad, autodenominados. ¿Quién los nombró? ¿Quién les dijo que eran pastores? Agarran, sí, muy así de que no, yo no creo el movimiento carismático pentecostal. Ya quisiéramos tener esa gracia que tienen los hermanos en buscar al Señor. Dicen ser hombres de la palabra, pero toman la palabra con cualquier ligereza. Enseñan cualquier cosa que así la aprendieron en la escuela dominical y la han repetido por años sin contexto, sin exégesis, sin profundidad, sin aplicación. A veces yo estoy oyendo pastores que están diciendo un texto totalmente fuera de contexto. ¿Y sabes lo peor? Que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Ellos darán cuenta de todas formas. Dicen, no se hagan maestros muchos de ustedes.
Hay una decadencia, mis hermanos. Hay frases como estas: no me miren a mí, sino miren a Cristo. Imagínate cuando la palabra del Señor dice que sus líderes deben de ser ejemplo. Este pasaje nos muestra a hombres llenos del Espíritu, hombres de carácter, hombres de piedad comprobada, hombres con dones demostrados, maestros y profetas. O sea, no estamos hablando de maestros así de escuela bíblica, mis hermanos. Estamos hablando de maestros que escribieron epístolas. 13 epístolas escribió el apóstol Pablo. Y algunos le atribuyen la carta de los hebreos a Bernabé. Yo me inclino más que fue el apóstol Pablo. Maestros, profetas. Un liderazgo sano es requerido para que esta iglesia avance, mis hermanos. Ahora veamos del pasaje, porque no es un mensaje temático, qué bendiciones tenía este liderazgo sano. Y la primera de ellas es la pluralidad de ancianos. Aquí se mencionan unos nombres, pero eran más. Había maestros, había profetas. Y yo quiero hacerte, igual como fui de práctico, o intenté ser práctico con lo que es la voz del Espíritu, quiero ser práctico y decirte los beneficios y bendiciones de estar en una iglesia con pluralidad de ancianos, mis hermanos. Ahora, te voy a decir por qué. Muchos les hemos comentado que Gracia Soberana creemos en la pluralidad de ancianos y me dicen, me encanta, pastor, pero te voy a decir por qué les encanta. Por desconfianza. Yo pretendo con este mensaje mostrarte que la desconfianza es una de las cosas, pero ¿por qué? Porque no esté Roberto solo. ¿Quién le va a pedir cuentas? Bueno, esa es una de las bendiciones, pero yo espero mostrarte por el pasaje que hay bendiciones más hermosas de tener pluralidad de ancianos que esté solo para pedir cuentas. Lo cual también es una tentación para el pastor solo. O sea, es una tentación tanto como para la iglesia, como para él decir, yo no le doy cuentas a nadie, yo planteo esta iglesia y que a mí no me preguntan, mi vida es mi familia y mi esposa y yo. Las bendiciones de la pluralidad. Están con lápiz y papel. Número 1. En la pluralidad, dice este pasaje, hay diversidad de dones. Qué hermoso, hermanos. Y habían maestros y habían profetas, se mencionan esos dos. Pero habían más seguramente, habían evangelistas, habían apóstoles. ¿Y por qué la importancia? Porque ningún hombre tiene todos los dones, hermanos. Y ese complemento es lo que enriquece la iglesia. Dale gracias a Dios cuando en tu iglesia, hermano, sean sinceros, yo quisiera ser miembro de una iglesia como esta. Imagínate los dones de tener a Bernabé de pastor, hermano. O sea, a mí Andrés a veces me dice, yo les quiero decir esta aclaración, yo los amo a todos, yo no estoy enojado con nadie, pero dice Andrés que a veces yo traigo así el rostro un poco fruncido, ¿no? De verdad yo los amo y soy su amigo y me preocupo y tengo carga por ustedes, pero figúrate que en este equipo pastoral estuviera Bernabé. Te peleaste con tu mujer y no vas a querer venir a hablar con Roberto, vas a querer ir a hablar con Bernabé, el hijo de consolación. Ahora, ¿quieres un teólogo? No vas a venir a hablar con Roberto o con Andrés, vas a venir a hablar con Pablo. Ahora tú dices, sí, pero eso fue un tiempo especial para los hechos. No, lo que el pasaje, lo que Lucas nos quiere mostrar es la hermosura de tener un cuerpo diverso, con dones diferentes, que sirven y edifican a su iglesia. Y yo les quiero decir esto, yo sueño con que seamos así. Yo oro por hombres de Dios con dones diferentes, con maestros. Mira, hermanos, solo me voy a tener en el de maestro por cuestión de tiempo. La iglesia no puede ser edificada sin el don de maestro. Ya ven que hay 5 ministerios principales que el Señor dio: pastores, maestros, profetas, apóstoles y evangelistas. La iglesia no viviría sin un maestro, pero Dios en su bondad dio maestros. Un maestro es el que tiene el don de abrir la escritura y exponerla en su contexto, en su aplicación, para que el pueblo de Dios sea edificado. Son hombres que tienen los dones de escribir libros. Ahora, yo sé que hay maestros a nivel de la iglesia en Latinoamérica que respetamos y que ahora con el internet tú puedes escuchar, pero yo oro por maestros en la iglesia que nos abran las escrituras y que nos enseñen la palabra sana y como es.
Y les voy a decir la importancia de esto. Hace poco una persona, Dios la usó para mostrarme una situación que él me había dado un reporte de mi hijo. Y cuando yo le dije, mira, a ver, dime qué pasó. Y bueno, aquí está mi hijo, a ver si no se va a sentir mal. Pero esta persona me mostró tanta gracia de cómo se expresó de mi hijo. Esta persona no es líder, no es pastor, no es maestro, pero tenía un entendimiento del evangelio tan claro que me dijo, bueno, ya hablaste con tu hijo, ya lo corregiste, así como tú y yo fuimos insensatos de niños, el Señor ya nos perdonó, nos limpió, echó al fondo del mar ese pecado. Yo dije, este hombre tiene el evangelio, entiende la gracia. ¿Sabes cuál es la realidad? Él está en una iglesia en donde tiene un maestro que le enseña palabra sana. Hermanos, yo me cargo con estos temas porque cualquiera dice que los pastores y maestros fueron dados a la iglesia para la edificación del cuerpo, para que ya no seamos sacudidos por cualquier viento de doctrina. Yo no puedo andar cuidándolos ahí en sus casas, que ven en el YouTube, que oyen, quien les llama. Mi esperanza es enseñar la palabra de Dios y que ustedes sean sólidos. Y les voy a decir por qué, porque cuando venga la tempestad que va a llegar, cuando tengan prueba, tú dices, ay, mira la hermana, tanto año que caminó con el Señor y hoy lo está negando la fe. ¿Sabes qué? No tenía solidez. El que tú vengas 50 reuniones dominicales al año o te disipules 50 veces al año o que tú hagas un devocional ahí de mujer verdadera, no tengo nada contra la hermana, somos los anfitriones del evento. Lo que estoy queriendo ilustrar es las cosas que nosotros hacemos a veces pensando que tienes solidez. No, mi hermano, necesitas doctrina profunda. O sea, eso ya quítate ese mito de que la mucha letra mata, hermano. No, la mucha letra no mata. Eso está hablando del contexto que ahora Pablo era un ministro de la gracia y no de la letra. Eso es lo que está hablando 2 Corintios. Yo he sido santificado por estudiar la Biblia profundamente. Entonces, bueno, ya me emocioné con el don de maestro, no vamos a hablar del don de profeta. Pero nomás decirte que hubiera un profeta como... No sabemos quién era el profeta ahí, si Lucio de Cirene o Manaén, y que él dijera, oye, pastor Lucio, tengo una duda en mi vida, y lo tuviéramos aquí en el equipo pastoral y viniera él y tú le dices, ¿qué decisión tomo? Y te contestara el pastor, hermano, postrémonos delante del Señor, busquemos su palabra y en pocos días escucharemos la voz del Espíritu guiándonos a toda verdad. Qué hermoso, ¿no? Entonces, el primer beneficio de la pluralidad, la bendición de los dones. Segundo beneficio, en la pluralidad hay un cuidado mutuo. A mí me parte el corazón pensar en los pastores solos, están expuestos a tentaciones, pruebas, dificultades. Como dije, no solo es la parte de la rendición de cuentas. Un hombre solo, leí un libro en donde dice que el hombre más solo de la iglesia muchas veces es el pastor, que no es mi caso, y el segundo más solo o más sola es la esposa del pastor. Porque se tiene este entendimiento en Latinoamérica, nosotros el pastor y la familia y ustedes las ovejas. No, mis hermanos, yo quiero que ustedes se quiten eso aquí de esta iglesia. Andrés y yo somos dos creyentes salvos por la gracia de Cristo, que en su soberanía de Dios se le plació, le plujo, como se debe de conjugar ese verbo, ponernos en el ministerio pastoral. Pero necesitamos compañerismo, necesitamos comunión de la iglesia, necesitamos el uno del otro. Yo por eso me encanta, yo nunca he estado solo como pastor. Pero lo que más aprecio no es... el hecho de que entonces me van a cuidar, sí, eso es grandísimo, me cuidan de toda tentación, pero el compañerismo, el tener un amigo. Yo aprecio lo que acaba de pasar esta semana en Fieles a su Llamado, es nuestra conferencia, y el pastor Carlos Contreras dice, no le llamen conferencia, es nuestra reunión familiar en donde vemos amigos, otros pastores de otra región, otras esposas de pastor de otra región. Pero aquí mismo yo tengo esa bendición de tener a Andrés. Yo estoy agradecido a Dios por la vida de Andrés. Y no solo a Andrés,
quiero decir que yo estoy intencionalmente buscándolos a ustedes como parte de estos hombres, de esta iglesia, para que tengamos un grupo donde haya comunión. Y en amor y en gracia nos prediquemos el evangelio. Le preguntes a mi esposa, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Gaby? Me preguntes a mí. Nos sirvamos, nos riamos, nos comamos juntos. Los pastores no somos eminencia, mis hermanos. Somos cristianos que estamos haciendo otra función nada más en el reino. Pero a mí me sorprende que muchos de ustedes tienen dones bien hermosos que aún los pastores necesitamos. Debe de haber alguien que ore, alguien que visite, alguien que consuele, alguien que tenga el don de la risa nada más, de estar, no de la risa esa, ya saben cuál, ¿verdad? Pero el don de tener gracia en sus palabras, el de ser anfitrión, etc. En la pluralidad está la bendición del cuidado mutuo. En la pluralidad la iglesia es bendecida para el avance. Efesios 4:11, y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, alguien dijo, en una ocasión dijo el pastor Hellman, vino a esta iglesia y dijo, los pastores entrenan y ustedes juegan el partido. El pastor capacita a la iglesia para que la iglesia haga la obra del ministerio, mis hermanos. Así que gracias a Dios. Ahora, este mensaje, dije, no es para pastores. Que aquí hay dos implicaciones para ti. Y te las quiero hacer bien directas. Número 1, te quiero invitar, pero de verdad que te lo lleves de tarea a tu casa, que ores por más siervos para esta iglesia. ¿Te puedes comprometer a eso, iglesia? Siervos de carácter, siervos de integridad, siervos de palabra, siervos con dones. No solo pastores. Diáconos, maestros, evangelistas, servidores. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y quiero, con el saludo que di, lo di con toda la intención para decirles que estoy agradecido porque esta iglesia está siendo bendecida con muchas familias que están llegando con hombres que Dios los ha llamado. Y yo tengo que estar orando, Señor, ¿quién nos estás enviando? Y tú tienes 20 años en la iglesia y luego digas, oye, mira, este hermano llegó bien rapidito y está sirviendo ahí. Si el Espíritu Santo dice, apartadme a tal y a tal. Porque vemos la elección soberana. Pablo, habiendo sido antes injuriador, perseguidor, el Señor lo llamó a ser apóstol. Y aquí alguno de ustedes, y esa es la segunda implicación de esto, no solo que ores, ¿estará el Señor llamando a alguien de ustedes? ¿Estará el Señor llamando a uno más de ustedes para conformar ese liderazgo sano, de carácter, probado, lleno del Espíritu Santo, con dones, con amor por su iglesia, con pasión por la misión? Un hombre que es llamado, mira, si tú eres un hombre llamado, ahorita estás sintiendo un fueguito interno en tu corazón con lo que yo estoy hablando. Ahora, aquí puedes ver que el pasaje no menciona pastoras, porque no creemos que el Señor delegó a pastoras como líderes. Pero, hermanas, eso quiere decir que tú no puedes servir. Si tú tienes un llamado a Dios en tu vida, en un ministerio, en el evangelismo, con los niños, con la alabanza, en lo que Dios te quiere usar, hay una resonancia de tu espíritu. Yo te animo a estas dos implicaciones del mensaje. Ora por obreros, pero tú responde al llamado si Dios te está llamando. Y por último, y va a ser muy corto, mis hermanos, porque lo vamos a desarrollar el otro. Una iglesia que avanza, un pequeño repaso, es una iglesia guiada por el Espíritu Santo, es una iglesia con un liderazgo fuerte y sano. Y número 3, es una iglesia que avanza la misión.
Mira cómo terminó el versículo 4. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron a Chipre. Ni más ni menos comenzó la misión global. Ni más ni menos Antioquía encarnó la gran comisión, que es ir pues a todas las naciones y hacer discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La misión no es fácil, pero gracias a esta iglesia, guiada por el Espíritu, con un liderazgo fuerte, el Señor levantó 2 evangelistas. Ahora yo me temo que hay muchas iglesias que se quedan nada más centradas en ellos. Y pasan años, 15 años, 20 años, y son los mismos. Pero el Señor nos ha dado este libro de los Hechos para recordarnos que recibiremos poder para serle testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Te voy a dar un ejemplo, mira, Altos de Jalisco. ¿Alguien aquí es de los Altos de Jalisco? Aquí la hermana, allá la hermana, pues sí, las güeritas, sí, los de Altos de Jalisco. Tiene 0.04% de cristianos, o tenía hace 8 años que Gracia Soberana plantó una iglesia en la ciudad de Arandas, Jalisco. Es decir, yo no sé los números de Arandas, Jalisco, por una vez escuché que tenían como 150,000, o otra vez escuché que tenía 75,000 habitantes, no sé cuántos tenga Arandas. Pero cuando Gracia Soberana quisimos plantar allá, se hizo una investigación, nos habían dicho, hay 2 iglesias, una como de 100 y otra como de 30, 130 cristianos. Se encontraron, o que conocimos como 30 cristianos. Por la gracia de Dios, mis hermanos, tiene 10 años esa iglesia, ahorita está siendo enviado el pastor Joel Morales a continuar esa obra que comenzó el hermano Carlos Alberto Ortiz. Empezó el domingo pasado a servir ahí. Ahora, ¿para qué nos está bendiciendo el Señor? Con dones, con hombres, y para que todos los años tengamos nuestra posada de líderes. Está padre todo eso, me encanta. Pero te has puesto a pensar, Andrés Oroy, te queremos conocer y darte a conocer. Dios te puso en ese trabajo. Dios nos puso en Jalisco. Las cosas en el país no están bien, con la violencia, con todo lo que hay. Pero no es para escondámonos, entonces está muy peligroso. No, seamos sal y luz. El mundo está bien perdido, está más oscura la noche, entonces va a brillar más la luz de la iglesia. Y yo pido al Señor que esta iglesia hagamos un gran ruido para el reino de los cielos, no por nuestras obras, no por nuestros recursos, que ustedes saben, los miembros antiguos no tenemos muchos recursos. Si tú eres un visitante y digas, mira, pues aquí se ve que les va bien, no, todo esto el Señor lo ha provisto, no nos mandó ninguna organización, nada, han sido ofrendas de los hermanos, se han hecho bazares. Pero te quiero invitar, iglesia, a que seamos fieles avanzando el evangelio. ¿Cómo oirán, pues, si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, alguien tiene que hablar. Yo oro para que el Señor de aquí levante evangelistas, misioneros. Yo te voy a decir lo que oro. Yo oro por tus hijos y por mi hijo. Ya lo mencioné 2 veces. Está bueno que oiga palabras este muchacho. No para que sea futbolista, no para que sea ingeniero. Si eso tiene el Señor para su vida, está bien. Pero para que conozca a Cristo y lo dé a conocer a Cristo. Pero oro también por tus hijos. Y oro por ti. Para que Dios nos haga esa iglesia que avanza en el Evangelio y que avanza el Evangelio. Amén. Pónganse de pie. Quiero concluir diciéndote esto, mis hermanos. La iglesia no es que sea fundada sobre estrategias, doctrinas. No.
La iglesia tiene este valor glorioso porque fue comprada por la sangre de Cristo. Para ser parte de la iglesia tuvo que haber derramamiento de sangre. Y Él la compró por precio. Y el precio fue su sangre. Y tú eres parte de los planes gloriosos de Dios porque Él te salvó y te redimió, no por tus obras, sino por su amor y su misericordia. Pero si alguien aquí está hoy que no ha dado su vida a Cristo, te quiero decir, tú no necesitas hacer nada más que creer que Él ya dio su vida por ti. Y correr a sus pies. Y decirle, Señor, está bueno todo esto que dijo el pastor de ser una iglesia, pero yo no soy ni parte de la iglesia. Pero sabes que hoy te puedes convertir parte de la iglesia, y no de Gracia Soberana, de la iglesia de Cristo. ¿Que sabes quiénes somos? Todos aquí, los que te hablamos, pecadores, que un día la sangre de Cristo nos limpió y nos compró y nos dijo, ahora los huérfanos, perdidos, despropósitos, divorciados, ahora son mi iglesia. Ahora son mi pueblo santo, que los salvé para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó a su luz. Así que si alguien Dios le está dando arrepentimiento hoy mismo responde. Y a veces me quedé al final y me dio gusto ver que una de las personas que le pidieron al Señor que salvara su vida, hoy volvió a venir. Y me dijo, yo siento que Dios también me está llamando así como Saulo. ¿Tú te imaginas a alguien que viene de la calle, se convierte y luego sea un pastor de una iglesia? O un teólogo. Esa es la gracia del Evangelio que sigue obrando en Guadalajara, Jalisco, en el año 2022. La gracia que te alcanzó. Así que si tú viniste hoy roto, perdido, dijiste voy a ir a una iglesia nomás por oír un mensaje de consuelo, este es tu mensaje de consuelo. Hay perdón para ti. Iglesia, a avanzar el Evangelio en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.